No es necesario entrar en la lengua, la historia y la idiosincrasia compartidas de Venezuela y Colombia, y el hecho de que los problemas fronterizos que habían caracterizado durante muchos años las relaciones entre los dos países, que vivían uno a espaldas del otro, han sido relegados por el crecimiento del comercio y de la inmigración, sobre todo la inmigración colombiana a Venezuela. Las últimas cifras confiables que tenemos datan ya de hace más de 5 años, y decían que en Venezuela teníamos 4,5 millones de colombianos. Eso ha crecido. Son colombianos de la costa, colombianos que se integran fácilmente en Venezuela. En realidad la frontera de los dos países quizás ha debido trazarse de manera transversal, horizontal, dejando la costa para un país y después los Andes y el altiplano para otro país diferente. Pero de esta manera pues tenemos los dos países una mentalidad costeña y Colombia una mentalidad andina, y nosotros en una pequeña parte, un ramal de los Andes, en el occidente del país también una mentalidad andina. En Venezuela es dominante la mentalidad costeña, en Colombia es dominante, y la clase política generalmente siempre ha venido del altiplano. Voy a referirme a algunos supuestos de base antes de entrar en lo que ha sido la evolución de los últimos 10 años. En primer lugar, el proyecto de Chávez trasciende las fronteras de Venezuela. El sueño bolivariano de la unidad de América Latina mezclado con internacionalismo de la Tercera Internacional. En segundo lugar, Chávez juega simultáneamente en el tablero nacional, en el colombiano, en el subregional andino, en el suramericano y latinoamericano, y también en el global. En tercer lugar, Chávez privilegia el escenario internacional aún al costo de exigirle en situación de penuria económica como la que estamos viviendo actualmente en Venezuela, sacrificios desproporcionados a los venezolanos. Es decir, recorta primero el consumo de los venezolanos, su capacidad de invertir, antes que recortar el dinero que dedica a su proyecto regional. Cabe la pregunta de si lo domina su megalomanía, pero eso ya es cuestión de apreciación para un psiquiatra. Chávez adelanta sus ambiciones proyectando fuerza, pero solo la utiliza de manera selectiva y ejemplarizante, de manera muy inteligente, muy bien dosificada. En quinto lugar, el apoyo estratégico y operativo cubano ha pasado a ser esencial para el éxito de su proyecto. Y quiero concluir con 2 frases de Fidel Castro, una antigua que dice: la revolución solo se puede hacer con un estado permanente de zozobra, y una más reciente de hace 2 días en que dice: socialismo del siglo XXI y comunismo es la misma cosa. Eso es muy interesante viniendo de Fidel Castro, y lo dijo con ocasión de una visita de 4 periodistas muy destacados del oficialismo venezolano a La Habana, un exministro de Información, una vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, el director del programa que más ataca a la oposición desde Venezolana de Televisión, y un periodista más que se me olvida. Y naturalmente la idea era que el viejo Castro, que bueno, ya tiene 84 años y que aunque está gaga todavía tiene destellos de lucidez muy importantes, dijera: no, socialismo del siglo XXI y comunismo son 2 cosas completamente diferentes. Pues no, el hombre en un arranque de sinceridad y espontaneidad pues dijo que era una y la misma cosa. Voy a pasar rápidamente ahora a los 10 últimos años. Los 10 últimos años han visto evoluciones opuestas en Venezuela y Colombia.
Por una parte, la seguridad, el crecimiento y las compras de armas por Venezuela van en la tradición que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas de los dos países. Colombia siempre con un ejército mayor en número de efectivos y Venezuela tratando de compensar una Fuerza Armada menor en número con un mayor poder de fuego. Actualmente, bueno, la Fuerza Armada de Colombia además presenta la ventaja para Colombia de su experiencia en el combate contra la insurgencia. El ejército de Venezuela generalmente es más bien un ejército para desfiles militares. Las exportaciones tradicionales de Venezuela prácticamente han desaparecido y sus exportaciones de petróleo disminuyen año tras año. Por dos razones: por el aumento del consumo interno y por la desinversión, o inversión insuficiente si se prefiere, en el mantenimiento de la industria petrolera. Venezuela todavía presenta cifras a la OPEP y al público de una producción de 3.200.000 barriles diarios, pero que en la práctica y en la realidad tiene 1 millón de barriles diarios menos. Son 2.200.000, 2.300.000 en el mejor de los casos, a los cuales si se restan los 700.000 barriles diarios de consumo interno, da un neto de exportación de 1.600.000 barriles diarios. De esos, 900.000 van a Estados Unidos. China ha pasado a ser un destino cada vez más importante del petróleo venezolano. El gobierno dice que son 500.000 barriles diarios, en la realidad todavía están por los 150.000, pero es considerable. Y Cuba tiene 100.000 barriles diarios, 115.000 para ser exactos. Además hay una serie de acuerdos de acceso preferencial y privilegiado a petróleo venezolano, a inversiones en la industria petrolera venezolana, muchos de los cuales se han vuelto en América Latina estructurales. Están Petrocaribe, que cubre los 15 estados del CARICOM, está Petrosur, hay unos cuantos, hay otro para América Central, y son empresas conjuntas entre Venezuela y los países importadores y que resultan en precios de favor a América Latina y el Caribe. Los 15 votos de CARICOM naturalmente son absolutamente cruciales a la hora de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, y eso prácticamente garantiza que en el caso de Venezuela no se aplique.